De los Jueces, capítulo número 6, bendito sea el nombre del Señor, y versículo número 8. Ocho, 9 y 10. Amén. Vamos a leer. Usted me dice amén cuando ya lo tenga. Jueces, capítulo 6, versículo 8, 9 y 10. ¿Lo tenemos? Dijo, en casita lo tenemos. Amén. Vamos a leerlo. Bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. ¿Pero qué dice? Pero no habéis obedecido a mi voz. Padre, en esta hermosa hora de la tarde, oh sí Señor, sí Señor, sí Señor. Oh Santo Dios de Israel, has redarguido nuestro corazón, Señor, para poder compartir esta palabra, Padre. Ahora te suplico, Dios amado, que seas tú guiándonos a través de tu Espíritu Santo, para que esa palabra, Señor, caiga en esa tierra fértil, en esa tierra, Señor, que producirá el 100 por 1, Señor, en cada vida espiritual, Padre. Por favor, Espíritu Santo, guía nuestra vida. Que de nuestros labios, Señor, no salga ninguna palabra de pensamiento, Señor, terrenal, de pensamiento humano, sino toda aquella palabra, Señor, que sea para edificación de tu cuerpo, Dios amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Saben, mis amados hermanos, que una de las cosas que más nos gusta a nosotros como seres humanos, y ahora no solo como seres humanos, sino como hijos, es que Dios nos hable. Amén, hermano. Esa es una de las cosas más hermosas, hermano, que el Señor puede hacer con nosotros. Amén. Que el Señor use, hermano, a un varón y nos diga qué es lo que tiene preparado para nuestra vida aquí en la tierra, porque, ¿sabe una cosa? Porque el Señor ya tiene, hermano, establecido qué es lo que tiene preparado también en los cielos para cada uno de nosotros. Amén. Pero tenemos entendido que a nosotros nos gusta que el Señor nos hable. Amén. Pero muchas veces, hermano, lo que no nos gusta es cuando el Señor viene y nos llama la atención. Cuando el Señor viene y, como dijo alguien, y nos dice nuestra verdad en nuestra cara. Amén. Porque eso es lo que a la gente hoy en día no le gusta. Que la gente, hermano, pueda recibir una palabra revelada de parte de Dios para decirle al pueblo realmente qué estamos o cómo estamos caminando ante su presencia. Amén. Y fíjese que el pueblo, hermano, el pueblo dice, mi amado hermano, que en ese entonces estaba pasando una etapa muy difícil. Estaba pasando una etapa muy complicada. Porque dice mi amado hermano que cuando dice que todos los de aquella región, dice que venían y tenían, hermano, sus cosechas, sus siembras, todo aquello por el cual ellos habían trabajado. Dice que venían los madianitas, hermano, y se los quitaban todo y se los robaban. Porque Dios, dice la palabra, que los había entregado en sus manos. Entonces, hermano, muchas veces
nosotros empezamos a pasar situaciones difíciles, no por causa del evangelio de Jesucristo, sino por causa de desobediencia. Por causa, mi amado hermano, de que en vez de que nosotros nos afirmemos en la palabra del Señor, hacemos caso omiso a lo que Dios nos ha dicho y empezamos a hacer, hermano, y a actuar o a caminar conforme a nuestros propios pensamientos. Y entonces la palabra del Señor dice, hermano, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Amén. O sea, yo en el evangelio, yo no tengo que caminar bajo mis propios pensamientos, bajo lo que yo, hermano, creo terrenalmente, sino que yo tengo que caminar bajo lo que está establecido en la palabra del Señor. Y dice, mi amado hermano, que Dios les había mandado un profeta. Pero si usted lee el versículo 1, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Fíjese, hermano. Entonces, hermano, yo recuerdo en una oportunidad cuando el Señor Jesucristo viene, hermano, y le dice algo a Pedro, porque Pedro, hermano, se sentía fuerte. Pedro se sentía, hermano, el hombre más valiente, y le dijo: Señor, si es posible, contigo hasta la cruz, Padre. Y así hay mucha gente, hermano, en el evangelio que se cree fuerte, que se cree valiente, pero no porque va a recibir las fuerzas de Dios, sino porque cree que con sus propias fuerzas lo va a poder hacer. Y entonces el Señor viene y le dice: Pedro, tranquilízate, porque Satanás está pidiendo tu alma para zarandearte. Amén. Satanás está pidiendo tu alma para zarandearte. Amén. Entonces nosotros, hermano, tenemos que comprender algo, que después de eso viene y el enemigo zarandeó a Pedro, ¿sí o no? Lo zarandeó, hermano, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por no haber atendido a la voz del maestro. Y eso es lo que muchas veces pasa, hermano, dentro del pueblo, que viene el Señor, permite que el enemigo les dé unas zarandeadas, hermano. ¿Por qué? Porque se adelantaron a hablar mucho. Se adelantaron a hablar mucho con sus propios pensamientos. Y viene el Señor, hermano, viene y nos demuestra que no es con nuestras propias fuerzas. Hay un canto que dice: no es con espada, no es con ejército, más con su Santo Espíritu. Amén. Entonces viene, hermano, el Señor los había entregado. Había permitido, hermano, que el pueblo de Israel cayera en manos de los madianitas. Y así muchas veces, hermano, el Señor permite que nosotros, hermano, estemos, diga, hermano, se va a escuchar feo esto, pero es la realidad. Muchas veces el Señor permite que nosotros pasemos muchas situaciones difíciles, hermano, como que si ya no tuviéramos salida, porque nosotros nos hemos olvidado de lo que Dios nos ha dicho que nosotros hagamos. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en el versículo 3 que cuando Israel sembraba, subían los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían, los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos, sus ganados venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra, que dice, para devastarla. Y el versículo 6 me impacta porque dice: de este modo empobrecía Israel. Amén. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, que dice, clamaron a Jehová. Ahora fíjese, hermano, yo le voy a decir esto. Nosotros no le vamos a hablar hoy de una pobreza terrenal, sino que de una pobreza espiritual. Porque hay mucha gente, hermano, que está empobreciendo espiritualmente a causa de la desobediencia y del pecado que hay dentro de sus vidas. Amén. ¿Por qué la gente hoy en día, hermano, ya no tiene el anhelo de buscar del Señor? Amén.
¿Por qué la gente hoy en día, hermano, teniendo tan cerca las casas de oración, llegan tarde? Es una realidad, hermano. Amén. Eso a mí me da tristeza. Eso a mí no me enoja, me da tristeza. Saber, hermano, que las casas de oración hoy están abiertas, pero el espíritu de la humanidad está pobre, hermano, porque llegan a la casa de oración cuando se les da la gana, a la hora que se les da la gana, como se les da la gana, y ni siquiera llegan para poder agradecer al Señor, ni poder alabarlo, ni poner un canto de gratitud en sus labios, hermano. Por eso la gente hoy en día está empobreciendo, y por eso, mi amado hermano, como que si estuvieran en las manos del mismo Satanás, que Dios reprenda. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, que nosotros no podemos estar en esas manos, porque estamos en las manos gloriosas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en las manos gloriosas de aquel, mi amado hermano, que entregó su vida por usted y por mí. Amén. Pero el pueblo de Israel empobrecía. El pueblo de Israel empobrecía. El pueblo de Israel estaba, mi amado hermano, devastado. Dice que no les dejaban nada: vacas, camellos, ovejas. Todo lo que ellos sembraban, hermano, llegaban los madianitas y se lo quitaban. Hermano, ¿cuánta gente hoy en día se goza en el culto, pero al salir del culto, hermano, ya no tiene ese gozo que aparentaba, entre comillas, tener dentro de la casa del Señor? Porque el enemigo al salir, hermano, viene y se lo quita. Amén. Amén. Porque hay muchos que dicen ser cristianos, pero, hermano, no de boca, porque no realmente, como que no fueran parte del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué? Porque están pobres. Y no estamos hablando de la pobreza económica, estamos hablando de una pobreza espiritual. Amén, hermano. Apocalipsis, el apóstol Juan viene y dice, hermano, que hay un tipo de gente que dice: yo no tengo necesidad de nada, porque lo tengo todo. Pero viene Dios y a esa clase de gente le dice: tú no sabes que delante de mí eres un pobre, desventurado, desnudo, ciego. Amén, hermano. Porque la gente puede tener todo. La gente puede tener un buen trabajo. La gente puede tener casas, puede tener carros, puede tener una buena cuenta bancaria, puede tener, mi amado hermano, ahorro. Abajo del colchón ya no puede tener otro colchón, sino un fajo de dinero, hermano, que le sirve como colchón. Pero si no tiene a Cristo, pero si no le está sirviendo al Señor como tiene que ser, pero si realmente no está utilizando su tiempo como debe de ser, delante del Señor no es nada. Amén. Delante de Dios no es nada. Porque nosotros, hermano, tenemos que luchar para que el Señor mire que nosotros ahora merecemos esa salvación, hermano. Porque la salvación a nosotros nos la dieron gratis. ¿O cuántos pagaron por entrar a la salvación? ¿Verdad que no hemos pagado? No, hermano. Porque aquí no se paga nada, hermano. Aquí usted viene gratis. Aquí usted viene por agradecimiento. Aquí usted viene porque Dios lo ha salvado, porque lo ha redimido. Alaba el nombre del Señor. ¿Sí me entiende? Porque aparte de eso, si tuviéramos que pagar, no tendríamos cómo poder pagarlo. Amén. Pero ¿sabe cuál es el problema de la gente? Que como es gratis, está haciendo fiesta de lo que el Señor hizo. Amén. Como no le está costando. Amén. Yo siempre he puesto este ejemplo, hermano, que si alguien viene y con el sudor de su frente se gana, mi amado hermano, unos sus 4,000 quetzales al mes, esa persona, como se lo ganó con el sudor de su frente, esa persona antes de gastárselo se va a poner a pensar, mi amado hermano, en qué se lo va a gastar. Se va a poner a pensar, mi amado hermano, y va a decir: es que esto me tiene que alcanzar para mi mes y yo no lo puedo derrochar porque primero me ha costado. Lo primero va a ser, bueno, voy a sacar lo de la comidita, voy a sacar lo de la casa, voy a sacar lo de la gasolina, voy a ver, voy a hacer mi presupuesto porque me está costando. Pero si esa misma persona viene y se encuentra esos mismos 4,000 quetzales tirados en la calle,
esa persona no va a pensar qué va a hacer con esa persona va a hacer fiesta con ese dinero porque no le ha costado. ¿Sí me entiende? Y como no le ha costado, hermano, véngase, vamos a invitar y comamos y hagamos y deshagamos. Así está pasando hoy en día en el pueblo de Dios, y por eso están empobreciendo. ¿Por qué? Porque como a usted no le costó en la cruz del Calvario, usted como dice y escucha que Dios es amor, que Dios es misericordia, que si uno falla, Dios a uno lo perdona. Usted cada día se quiere estar reconciliado. Claro, todos los días vivimos reconciliados con Dios, pero la gente hoy en día quiere vivir pecando y reconciliando, y eso no es así, hermano. Nosotros tenemos que tener una decisión de poder salir del pecado, de la inmundicia donde Dios nos ha sacado, hermano, porque si no, dice la palabra que somos como el perro que vuelve a su vómito. Amén. Que somos como el cerdo que vuelve, mi amado hermano, ahí a la suciedad, ahí a la porquería. Usted bañe a un cerdo, déjelo bien bonito, hasta perfume si quiere, échele, hermano, suéltelo y va a regresar al lodo. Porque ese es su hábitat, ese es donde le gusta estar, ahí es donde él quiere estar, ahí donde él se siente feliz, hermano. Amén. Y entonces nosotros como cristianos tenemos que entender que el Señor no nos quiere ver de esa manera. Que el Señor no nos quiere ver pobres, mi amado hermano. ¿Sabe por qué no nos quiere ver pobres? Porque si nosotros tomamos la decisión de servirle al Señor con excelencia, de hacer nuestro tiempo con excelencia, el Señor va a poner un verdadero gozo dentro de nuestro corazón, y ya no vamos a tener necesidad de decirle necesito esto, porque el Señor sabe que necesitamos antes que esa palabra salga de nuestra boca. Amén. Y por eso el Señor mismo dijo, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero la gente hoy en día busca primero la añadidura y después el reino de los cielos, y entonces está yendo en contra de lo establecido en la palabra del Señor. Entonces el pueblo dice, de este modo empobrecía a Israel. ¿Cómo quiere vivir usted, hermano? Amén. ¿Cómo quiero vivir yo? ¿Pobres o ricos? Espirituales, ¿verdad? ¿Pobres o ricos? Ay, hermano, yo quiero vivir una riqueza espiritual, hermano. Alaba el nombre del Señor. Yo admiro a esa gente y digo yo, Dios mío, por eso es que yo digo que aún me falta, Señor, digo yo. Porque todos los días tengo que aprender algo. Porque yo miro a gente que, hermano, que son siervos del Señor y solo lo miran a uno y como que ya le están diciendo lo que uno está pasando. ¿Por qué cree usted que cuando a veces que decimos, hermano, va a venir tal hermano y ese cómo lo usa el Señor, hay gente que no viene? Porque tiene miedo que le saquen los trapitos al sol. Porque tiene miedo. Porque, mire, hermano, es que por más que uno trate de esconderse, cuando Dios le va a sacar sus trapitos al sol a uno, donde quiera que nos pongamos, de ahí nos va a traer el Señor. Amén. De ahí nos va a jalar el Señor. Amén. Que nosotros pensamos que el Señor está ciego, y el Señor no está ciego, el Señor mira bien, hermano. Amén. Y entonces, hermano, ellos empobrecían. Pero entonces ahora vienen, y nosotros tenemos que entender esto, lo que hizo el pueblo de Israel. El versículo 7 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa, ¿qué dice? De los madianitas. Es que mire, hermano, es tiempo de que nosotros nos hagamos un examen de conciencia. ¿Cómo estamos caminando realmente ante Dios? ¿Y cómo estamos espiritualmente ante Dios? Es que mire, hermano, para buscar de Dios hay muchas excusas. Para poder buscar al Señor y para poder dedicarle un tiempo al Señor, hermano, hay muchas excusas. Pero para poder hacer otras cosas, hermano, ahí no hay excusas. Ahí hasta nos ofrecemos. Ahí ni nos están pidiendo opinión y estamos ahí de metiditos diciendo yo puedo hacerlo, cuando nosotros ni siquiera nos están tomando en cuenta. ¿Sí me entiende? Tal vez es con otra persona la plática y dice, pero yo puedo ir. ¿Y a ti quién te habló? ¿Y a ti quién te dijo?
Pero si es para ir a la iglesia. Amén, hermanos. Entonces por eso el pueblo de Israel, hermano, entendió que ya eran 7 años, que ya era mucho tiempo que ellos trabajaban y no podían comer del fruto de su trabajo. Amén. Entonces, hermano, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros, entre comillas, trabajándole al Señor y no miramos realmente un fruto espiritual en nuestra vida? Amén, hermano. ¿Cuánto tiempo nosotros llevamos como conocedores de la palabra, pero no hay un fruto espiritual en nuestra vida? Amén. Porque una cosa es que yo diga que soy cristiano, pero otra cosa es que yo lo demuestre con mis frutos. Amén. Entonces hay mucha gente que lleva muchos años siendo cristiano, pero no marca un fruto, no tiene un fruto. ¿Por qué? Porque esos frutos el enemigo se los está comiendo. ¿Por qué? Porque la persona se ha descuidado espiritualmente. ¿Me explico? La persona no quiere afirmarse. ¿Por qué no quiere afirmarse? Porque a la persona le gusta vivir en pecado. Porque a la persona le gusta más el pecado que Cristo. ¿Por qué la gente hoy, hermano, le dice, entregue su vida a Cristo? No, hermano, después, ahí más adelante, déjeme pensarlo. ¿Qué tiene que pensar? ¿Sabe qué tiene que pensar? Tiene que pensar que si entrega su vida a Cristo, hermano, en Cristo ya no se permite la borrachera. En Cristo ya no se permite la fornicación. En Cristo ya no se permite el adulterio. Amén, hermano. En Cristo, mi amado hermano, ya no se permiten las pachangas. Y no es porque uno lo prohíba, sino porque la Biblia dice que los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Pero todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es de hijo de Dios y no va a perecer, sino que va a vivir eternamente y para siempre. Amén. Por eso es, hermano. Si usted lee San Juan capítulo 3, hermano, viene y dice la palabra. Todos leemos San Juan 3:16, pero más abajo dice, mi hermano, que el Hijo de Dios vino al mundo a salvar al mundo, pero los hombres aborrecieron a la luz. ¿Por qué? Porque amaron las tinieblas. Ahora, ¿por qué? Para que sus obras no fueran reprendidas. Amén. Y por eso la gente hoy en día prefiere, sí, está dentro de una iglesia, pero no da fruto. ¿Por qué? Porque no quiere salir del pecado. Y cuando la gente vive en el pecado, dice Romanos, que se ha vuelto esclavo del pecado. Amén. Y como se ha vuelto esclavo del pecado, le va a obedecer a quien es su amo. Y yo ya no soy esclavo del pecado. Ahora tenemos que entender que somos hijos, que somos siervos del Dios Altísimo. Y como somos hijos y siervos del Dios Altísimo, le tenemos que obedecer a Él. ¿Y cómo le vamos a obedecer a Él? ¿Por lo que el pastor dice? No. Por lo que la Biblia dice y nosotros predicamos. Por lo que yo predico tiene que estar aquí escrito. Yo no me lo tengo que sacar de la manga. Tiene que estar aquí escrito para que usted realmente lo crea. Amén. Y eso es lo que a la gente no le gusta, porque a la gente hoy en día le gustan las fábulas, los chistes, los cuentos, las historietas. No le gusta la palabra del Señor, porque la palabra del Señor te va a confrontar con tu pecado. Porque la palabra del Señor te va a confrontar con tu pecado, porque el pastor no sabe cómo usted vive en su casa, pero Dios sí sabe, y esto lo va a sacar a luz a través de la palabra que se predica todos los días. Amén. Y entonces dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque ya estaban cansados. 7 años. 7 años, hermano, de no tener ningún beneficio espiritual. Ahora, cuando los hijos de Israel clamaron, dice que Jehová viene y les envía al profeta. Amén. Jehová viene y les envía al profeta y les dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y les hace recordar esto: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Ahora, el Señor viene y nos recuerda eso, hermano. ¿A cuántos el Señor nos sacó de la inmundicia del pecado? ¿Ah? ¿Nos ha sacado el Señor de la inmundicia del pecado? Nos ha sacado, hermano, de la servidumbre que nosotros porque nosotros antes le servíamos al mundo.
Nosotros antes le servíamos a Satanás, que Dios reprenda. Amén. ¿A cuánto nos ha sacado el Señor de ahí? Entonces el Señor viene, nos lo recuerda a nosotros, porque así como se lo recordó a la casa de Israel, y le dice: os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Hermano, ¿cuántas veces el Señor, hermano, no nos ha dado salida a nuestros problemas? Amén. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dado salida, hermano, a la lucha que pueda venir hacia nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no hemos doblado rodillas y le hemos dicho al Señor: Señor, ayúdame con este problema? Y el Señor en su misericordia nos ayuda. El Señor en su misericordia nos provee. El Señor en su misericordia nos extiende su mano. El Señor en su misericordia hace, mi amado hermano, que no nos podamos salir hacia adelante en medio de la situación adversa, de la situación difícil que podamos estar pasando. El Señor se lo recordó a la casa de Israel y le dice, mi amado hermano, aparte de eso, les di su tierra. Pero yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Amén. Y ese, hermano, es el centro del mensaje. Estamos llegando al centro del mensaje. Porque muchas veces, hermano, la gente vive como vive? Porque no ha obedecido la voz de su Dios. Amén. Porque no ha obedecido la voz del Altísimo. Porque no ha obedecido la voz de Jehová, Dios de los ejércitos. Y sabe una cosa, yo estaba leyendo la palabra y muchas veces la gente dice: ay, hermano, ustedes los evangélicos, ¿cómo le meten miedo a la gente? ¿Y por qué, hermano? Porque le dicen de que si uno acepta a Cristo y regresa otra vez y ya no sirve con el Señor, dice que algo peor le viene. Eso no está escrito en la Biblia. Porque Dios es un Dios de amor. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y eso no, pues salvos por siempre salvos. Qué mentirosa es esa gente, va. Porque yo encontré un versículo que Jesucristo le dijo a un varón que había sanado. Y el Señor aquí, hermanos, se los estaba recriminando al pueblo de Israel. Ustedes no han obedecido mi voz. Y como no han obedecido mi voz, yo los entregué en mano de los madianitas. Porque muchas veces la gente, mi amado, no logra salir de la situación adversa. ¿Por qué? Porque tiene que reflexionar que no ha oído y no ha escuchado y no ha obedecido la voz de Dios como debe de ser. Amén. ¿Y sabe qué le dijo? Aquí lo traigo marcadito. San Juan, capítulo número 5. Y ahí le estaba hablando aquel varón, hermano, que tenía 38 años, que había estado enfermo. Y en el estanque, ¿verdad? Dice que cuando se movía el agua, dice que el primero que descendía a ese estanque, al mover de las aguas, dice que salía sano, libre de lo que era. El Señor viene, hermano, y en su misericordia lo sana, ¿verdad? En su misericordia lo sanó. Pero el versículo 14 es el que a mí me impactó. San Juan 5:14. ¿Ya lo tiene? Oiga lo que dice. Después le halló Jesús, ¿en dónde? En el cine, en el campo, en el circo. ¿En dónde? En el templo, ¿verdad? En el templo, ¿verdad? Y le dijo: mira, ¿ha sido qué cosa? Va. ¿Qué le dijo? No peques más. ¿Y qué le dice? Para que no te venga, ¿qué dice? ¿Alguna cosa? ¿Quién dijo esas palabras? Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros miramos a la gente que un día servía al Señor y después la miramos ahí devastada? Es a causa de su desobediencia. Es a causa de su desobediencia. Porque el Señor le dijo: vete, tú has sido sanado. Pero le dice: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén, hermano. Y eso era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Porque el Señor dijo: acontecerá, le dijo. El Señor se los había dicho.
Deuteronomio 28, busquémoslo si usted quiere. Deuteronomio 28, usted lo sabe. Le dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y dieres oído a su voz para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Alabado sea su nombre. Le estaba diciendo que si ellos eran obedientes, eran, mi amado hermano, muchas bendiciones que les iba a venir. Y una de esas bendiciones era, mi amado hermano, por un camino tus enemigos vendrán, pero por 7 saldrán huyendo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Porque esa es la protección que Dios nos da a nosotros como hijos de Dios, que nos va a guardar. Está bien, el enemigo viene por un camino, pero cuando mire algo que yo no veo, pero que Dios va a permitir que esa persona mire, por 7 caminos va a tener que huir. ¿Por qué? Porque estoy morando bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Porque estoy obedeciendo a la voz del Señor. Es que mire, mi amado hermano, nadie le puede echar la culpa al Señor por lo que está pasando, porque el Señor nos ha dejado establecido en la palabra qué va a pasar si obedecemos y qué va a pasar si desobedecemos. Amén. Y el pueblo de Israel se le había olvidado esa palabra que Dios había dado a través de su siervo Moisés. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, y que dice, y poner por obra. Es que no solamente es, la gente dice, ay, otra vez va a hablar de San Juan 3:16, pero si eso ya me lo sé, pero no lo pone por obra. Amén. Otra vez va a volver a hablar de Génesis 1:1, pero si eso ya me lo sé. Amén. Otra vez ese mismo mensaje. Ese mismo mensaje es porque Dios quiere que arregles tu vida. Ese mismo mensaje es porque Dios quiere que camines rectamente ante Él. Amén. Entonces viene y dice, para guardar y poner por obra. Pero mira, hermano, todos les gusta leer Deuteronomio 28 del 1 al 14. Porque ahí están las bendiciones de Dios. Amén, hermano. Ahí está la bendición del Señor. Ahí está, hermano, lo que el Señor va a hacer con nuestra vida si obedecemos. Pero viene y se los dice, y a eso ellos, los israelitas, se les había olvidado, y por eso los había entregado en mano de Madián, porque se les había olvidado lo que dice el versículo 15, Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, ¿qué dice? Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir, ¿qué dice? Todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, ¿qué dice? Todas estas maldiciones, ¿y qué dice? Y te alcanzarán. El versículo 33 dice, el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá, ¿qué dice? Pueblo, ¿qué dice? Que no conociste. ¿Y qué era lo que estaba pasando con ellos? Que todo lo que ellos hacían, ¿quién se lo comía? Los madianitas. ¿Me está entendiendo? Se da cuenta que la palabra del Señor se estaba cumpliendo en ellos, pero para mal. Amén. Porque le dice, el fruto de tu tierra y todo de tu trabajo comerá pueblo que no conociste. Y no serás, sino que dice, oprimido y quebrantado, que dice, todos los días. Y versículo 34 dice, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. ¿Y cuánta gente hoy, hermano, dice, es que yo ya no aguanto esta situación, me estoy volviendo loco o loca? ¿Sí o no? Porque la palabra lo está diciendo. Si no estás obedeciendo al Señor, te estás volviendo loco, te estás volviendo loca, estás enloqueciendo. Es que ya no sé qué hacer. Pero el hijo de que está obedeciendo, yo sí sé qué hacer. Voy a ir con papá. Voy a doblar mis rodillas y le voy a decir qué es lo que me está pasando, porque Él ha prometido que va a pelear por mi vida.
Él ha prometido que me va a sacar hacia adelante. Él ha prometido que ningún arma forjada prosperará contra los hijos de Dios, porque esta es la herencia que el Señor nos ha dejado a nosotros. El hijo obediente sabe, mi amado hermano, cómo actuar. El hijo obediente sabe qué es lo que está pasando en su vida. El hijo obediente, mi amado hermano, va a caminar con la promesa de Dios y va a caminar con la provisión que Dios da. Pero el hijo desobediente va a andar, mi amado hermano, errante de mar en mar, errante de aquí para allá. ¿Por qué? Porque está enloqueciendo, ya no sabe qué hacer. Yo le digo una cosa: entregue su vida a Cristo. Reconcíliese con el Señor. Amén. Porque esa era palabra que se estaba cumpliendo con los madianitas, con el pueblo de Israel. Todo el fruto los madianitas se lo estaban comiendo, pero aquí el Señor lo había dicho: todo ese fruto lo va a comer gente que tú no conociste. Amén. Gente que tú no conociste lo va a comer. Amén. Ahora el versículo 38 dice: sacarás mucha semilla al campo. ¿Y qué dice? Recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se lo comerá. Eso era lo que estaba pasando. ¿Me entiende? Eso era lo que estaba pasando. Y era lo que nosotros miramos con el Señor cuando le dice a aquel hombre: tú ya has sido sano, vete, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Me entienden? Y eso es lo que le decía el Señor al pueblo de Israel: si ustedes obedecen, no se preocupen, porque yo voy a reprender al devorador por vosotros. Pero si ustedes lo quieren hacer con sus propias fuerzas, si ustedes no son obedientes, entonces esto es lo que va a pasar con ustedes. Amén. Y entonces esto es, hermano, lo que pasa hoy en día, que el Señor ha trazado dos caminos: uno de vida eterna y uno de condenación eterna. Y el Señor nos dice en esta tarde, hermano, qué camino queremos escoger nosotros, hacia dónde queremos realmente nosotros ir, con Cristo Jesús o a una condenación eterna. Porque hoy en día, hermano, esa prédica ya no se escucha, porque la gente dice: no hay que hablar del infierno porque no hay que meterle miedo a la gente. Usted tiene mucha gente porque le ha metido miedo, los tiene intimidados. No, yo no tengo a nadie intimidado aquí. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay gente que realmente está agradecida con el Señor por lo que ha hecho en su vida. Amén, hermano. Y nosotros no tenemos miedo, nosotros no estamos intimidados. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos a quién le estamos sirviendo y hasta dónde vamos. Amén, hermano. Sabemos hacia dónde vamos, pero también sabemos de dónde venimos. ¿Y sabe de dónde venimos? De la inmundicia del pecado. El Señor, mi amado hermano, nos ha dado la oportunidad de ya no estar en esa inmundicia. Ahora el Señor nos da el privilegio hasta de usar este pedacito de trapo aquí, mire, hermano. Mire. ¿Sí me entiende? Pero antes no era así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser agradecidos, iglesia. Tenemos que entender que Dios nos demarca el camino. Amén, hermano. Dios nos demarca el camino, hermano. Dios nos dice por dónde tenemos que caminar para que no tropecemos. Amén. Entonces regresemos ahí a Jueces. Ya voy a terminar. Y le dice, oiga bien, bendito sea el nombre del Señor. En el versículo número 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? Para esconderlo de los madianitas. Alaba el nombre del Señor. Es que eso es lo que Dios ya no quiere, que nosotros trabajemos para esconder las cosas. El Señor quiere que trabajemos, pero para que sea visto por todos. Amén. ¿Me entiende? Amén, hermano. Es que usted no va a trabajar, hermano, para tener las cosas escondidas.
Hay muchas veces, hermano, la gente, oiga bien, dice, no digas dónde trabajo porque la gente se va a dar cuenta que gano mucho. O la gente va a pensar que gano mucho. No, mira, si te preguntan de quién es ese carro, no digas que es de nosotros porque si no van a pensar que tenemos pisto. Mira, si vamos a pasear, decirle que nos invitaron porque no tenemos dinero. La gente todo lo hace escondidas porque tiene miedo de los extorsionistas. La gente dice, mira, hagamos una bonita casa, pero la fachada dejémosla como de la patada para que piensen que es una casa fea. Porque si la ponemos bonita de afuera, la gente va a pensar que tenemos pisto y, ay, no, ya nos van a dejar un papelito abajo de la puerta. ¿Ah? Todo lo hacen a escondidas, hermano. Todo lo hacen. ¿Por qué lo hacen a escondidas si el Señor le ha dado la bendición de poder tenerlo? ¿Ah? ¿Por qué lo hace a escondidas si el Señor le ha dado la provisión para poder tenerlo? ¿Ah? Si el Señor se lo ha dado, es porque si el Señor se lo ha dado, el Señor va a cuidar de que no se lo quiten. Amén, hermano. ¿Sí me entiende? Pero dice que Gedeón, hermano, estaba sacudiendo el trigo, pero no para comerse, para esconderlo. Amén, hermanos. ¿Sí me entiende? Entonces viene y dice que el ángel se le apareció y le dijo, Jehová, ¿qué cosa? ¿Está con quién? Contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cuántos pueden creer en esta tarde que el Señor está con usted? Usted diga, repita esto, diga, el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, hermano. ¿Y sabe por qué el Señor está con nosotros? Porque estamos con vida. Porque estamos de pie. Porque estamos sanos. Porque mire esa belleza de bebé que tiene hermana Blanca en sus brazos. Amén. ¿Sí me entiende? Porque mire si usted, hermano, mire si usted, hermana, está sana, está completa. Alabado sea el nombre del Señor. Vino caminando a la casa del Señor, hermano. No le da gloria al Señor por eso. Amén. El Señor nos dio la oportunidad de poder estar en su casa en esta tarde. Amén. ¿Sí me entiende? El Señor está con nosotros. Pero viene Gedeón, hermano, no se lo cree. Porque viene y le dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Sabe por qué, hermano? Gedeón no había entendido que era por causa de la desobediencia. Amén. Que era por causa de la desobediencia misma. Es que mire, hermano, al que es obediente le va a ir bien. No me escucharon. Al que es obediente le va a ir bien. El profeta Isaías dice, dile al justo que le va a ir bien, que va a comer de la obra de sus manos. No hay muchos, vamos a ver. Dile al justo que le va a ir bien. Así dice Isaías. Yo lo estoy diciendo, no sé quién lo está recibiendo. Amén, hermano. ¿Sí me entiende? Porque lo que usted recibe, eso es lo que va a hacer para su vida. Amén, hermano. Lo que usted recibe, hermano, cuánta gente, mire mi amado hermano, posiblemente con diabetes en su cuerpo, pero no lo sabe. Porque no hay un médico y anda tomando que Coca-Cola, que panito de manteca, que esto. Y posiblemente su cuerpo es diabético, pero no lo sabe. Y como no lo sabe, le está entrando a todo y está gordito, ¿verdad? De repente se empieza a sentir un poquito mal y dice, voy a ir con el médico a ver qué tengo. Y el médico se le ocurre decirle que esa persona es diabética y esa persona lo recibe y ahí se le acabó su coca, se le acabó su panito de manteca, se le acabó el mundo entero y se pone flaco. Porque recibió algo que el hombre dijo. Recibió algo que el enemigo quiere para nuestra vida, pero nosotros recibimos la bendición de Dios. Nosotros no recibimos enfermedad, no recibimos pobreza, no recibimos nada de lo que el Señor no tenga para nuestra vida. Recibimos las promesas del Señor. Amén, hermano. Entonces lo que usted reciba,
Eso es lo que va, valga la redundancia, a recibir. Amén. Y Gedeón viene y le dice, el versículo número 14, el Señor le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le hace la pregunta: ¿no te envío yo? Y entonces Gedeón le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es que dice, mire pues, hermano, pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y ese es el otro problema de la gente, que muchas veces, hermano, el Señor la quiere bendecir, pero no es bendecida. Porque el Señor le está diciendo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de las madianitas. No te estoy enviando yo. Como quien dice: ¿qué más querés? ¿Verdad? ¿Qué más querés? Yo te estoy enviando. Y si usted lee el versículo el capítulo 5 de Juan, ahí donde leímos, hermano, dice, mi amado hermano, que ese hombre tenía 38 años de estar enfermo. Y viene Jesús, hermano, se le pone a la par. Mire qué privilegio ese. Y le dice: hey, tú, ¿quieres ser sano? ¿Qué tenía que hacer él? ¿Decir sí o decir no? ¿Pero qué dice? Es que fíjate que viene el ángel, mueve el agua y todos tienen ayuda menos yo, porque nadie me quiere. Y en cuanto yo voy, ya todos han bajado y no pasa. Él no le estaba preguntando eso. Le estaba preguntando: ¿quieres ser sano? Alaba el nombre del Señor. ¿Quieres ser sano? Le estaba diciendo. Gedeón, hermano, le estaba diciendo: ve con esta tu fuerza. Quiere decir, mi amado hermano, que cuando el Señor nos envía, no es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Señor, es con la sabiduría del Señor, es con el conocimiento del Señor, es con lo que el Señor tiene para nuestra vida. No es con su pensamiento, sino con el pensamiento de Dios. Amén. Y usted sabe toda la historia. Pero en el versículo número 16, y con esto termino, le dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿qué les quiero dejar en esta tarde? Que primero tenemos que reflexionar si nos hemos apartado de los caminos del Señor. Y por eso no hemos logrado salir de donde pensamos que estamos. Amén. Segundo, si creemos, oiga bien, si creemos que esa es nuestra situación, lo segundo es clamar a Dios. No clamarle al hombre, ni clamarle a la mujer. Clamarle a Dios. Porque Dios nos escucha. Tercero, el Señor va a poner un varón de Dios para que pueda ministrar su vida. Amén. Y cuarto, si hacemos eso, la victoria está segura. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel logró salir hacia adelante. Y si usted sigue leyendo la historia, dice que cuando Gedeón iba a ir a la guerra, dice que tenía 32,000 hombres. Y dice que Dios dijo: estos son muchos, no sea que dándoles yo la victoria se alaben a ellos mismos. ¿Sabes qué, Gedeón? Haceme un favor, decirles que los que tengan miedo, mañana se pueden regresar a su casa los miedosos. Y dice que se regresaron 22,000 y solo se quedaron 10,000. ¡Ay, Gedeón! Es demasiado todavía. Llévalos al río. Y yo te voy a decir, y ponlos a beber agua. Los que beban de una manera, apartalos, y los que beban de otra manera, esos son los que van a ir contigo. Solamente 300 fueron. Pero era la promesa del Señor, porque el Señor le dijo: los vas a derrotar como a un solo hombre. Alaba el nombre del Señor. O sea que la promesa de Dios está vigente para nuestra vida. Y lo que se pueda poner enfrente de nosotros, no somos nosotros los que los vamos a derrotar, sino que va a ser la mano poderosa del Dios Altísimo que está sobre nuestra vida, que va a ser a un lado lo que nos está interrumpiendo nuestro paso y nuestro caminar en el camino del Señor. Amén, hermano.